Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Bienvenidos a El Bien Común, un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial, con Alexis Cami. Bienvenidos a otro episodio del Bien Común, hoy día con un invitado realmente espectacular, alguien muy querido mío además, así que muy bienvenido a este episodio, querido Marco Silva, un gran comunicador, un maestro de las comunicaciones, conductor de diversos programas de radio y televisión, además fundador de Relato, una plataforma dedicada a crear relatos con propósito que inspiran y generan impacto, y vamos a estar hablando de eso. Así que muy bienvenido. Estamos? Muchas gracias, querido, por invitarme. No, encantado. Antes de entrar a los relatos con propósito, quería preguntarte, Marco, en el ámbito laboral, a lo que tú te dedicas, ¿qué es lo que te motiva detrás de lo que haces? ¿Cuál es lo que te empuja? Uy, es una pregunta frecuente igual, ¿eh? Yo creo que, bueno, yo trabajo como mi principal motor es la creatividad, digamos, ¿no? Y dentro de eso es como una creatividad aplicada en lo que se podría denominar solucionar problemas. Y recuerdo eso como de muy chico, como la idea como de inventar cosas para solucionar cosas. Ese era como mi motivo, digamos, ¿no? Entonces, cuando estaba en la enseñanza media, pensé muy tempranamente, como en primero o segundo medio, ¿qué hago, no? ¿Qué voy a estudiar? Muy presionado por mi papá, además. Mi papá era una persona muy formal, muy estricta, entonces le dije que iba a estudiar diseño, digamos, ¿no? Entonces mi papá creía que era como decoración de interiores, no tenía idea de lo que le estaba hablando. Y porque había hecho una investigación y había descubierto que diseño era una carrera que juntaba cosas artísticas que a mí me servían como herramientas, que era una carrera creativa, que era una carrera que me permitía solucionar problemas. Y eso creo que ha sido mi motivación, digamos, ¿no? Desde muy pensado desde la niñez, ¿no? ¿Y cómo se conecta eso con el mundo de los relatos y el propósito? Bueno, llegué a eso porque siempre conté historias, siempre fui como un storyteller, digamos, ¿no? Y producto de eso fui avanzando y después fui dejando el diseño, me fui metiendo en la publicidad y en el marketing, me fui metiendo en los medios también. Empecé a diseñar revistas y las revistas me llevaron a otras cosas en los medios y finalmente terminé trabajando en medios, digamos, ¿no? Como ya no solamente era el que pensaba las cosas detrás, sino que podía estar frente a una cámara o frente a un micrófono. Entonces, salté naturalmente hacia otros espacios y mantuve como estas dos cabezas, ¿no? Por un lado, una cabeza en donde había una especie de design thinking como permanente y que se transformó en asesoría y se transformó en estrategia y en un montón de cosas para las marcas. Y por otro lado, trabajando en medios, digamos, ¿no? Los medios de comunicación, en acercarse a la gente. Y esos dos mundos fueron los que, bueno, sigo haciendo después de todos estos años, digamos, ¿no? Sigo en ese equilibrio entre esas dos fuerzas. ¿Y cuándo te diste cuenta que todo el tema del propósito era relevante en la comunicación? Y yo creo que siempre lo fue, tal vez bajo otros nombres. Cuando te enseñaban teoría del diseño y teoría de la comunicación, siempre estaba ahí, ¿no? Habían estudios que tenían que ver con el concepto, te hablaban de otras maneras o con otros nombres de lo mismo. Hasta que después empezó esta declaración, ¿no? Que empezó como un modelo mental que tenía que ver con esto y una herramienta para las empresas, que fue más declarado, ¿no? Fue como, ya, esto es, para que todos lo sepan. Me imagino que hay otros conceptos que llegaron así a las empresas, ¿no? El tema de los objetivos de desarrollo sostenible, antes de que fueran esta carta como fundamental de los derechos y deberes, eran pensamientos que ya estaban, digamos, ¿no? Y que se sistematizan de vez en cuando y ordenan un poco a las empresas en términos de recorrido, de visión. Y por lo tanto, el propósito siempre estuvo. Lo que pasa es que
ahora ya es una declaración, ya ahora es de manifiesto, ya deja de estar como en una cosa media amorfa que la gente no sabe de qué se trata eso, ¿no? Cuando yo me enfrentaba a un problema de una marca, generalmente los problemas se trataban de otra manera. Hasta que tú le decías, pero yo creo que aquí hay un problema de por qué estáis haciendo esto, digamos, ¿no? ¿Y para qué sirve? Era súper básica la pregunta y ahí todos quedan como, ¿y eso qué? Hasta que alguien dijo, bueno, eso se llama propósito. Ah, ok, entonces ahora uno dice propósito y este concepto ya es parte como del bien común. Ya es parte como de, a propósito del nombre, es parte como de un modelo mental que ya tenemos y que ahora ya podemos ocupar. El problema es quedarse atrapado en eso, ¿no? Y creer que el propósito es como una cosa pura. Y cuando el propósito es una cosa orgánica, dinámica, y es una cosa que tiene que estar arraigada a otro tipo de conversaciones. Bueno, de hecho, tú decías que se hizo explícito y quizás ese ha sido parte del problema, porque se volvió tan de moda y quedó mucho en lo declarativo y no hay quienes dicen de que el propósito uno no lo debería declarar, que la gente lo debería poder inferir de lo Claro, que está, de, lo que, de encarnar la de alguna experiencia. manera, claro. Exactamente, ¿no? Mira, hay datos muy interesantes en términos de la importancia que tiene el relato con respecto al propósito. Un estudio de Harvard Business Review dice que las empresas que articulan una historia clara y auténtica pueden experimentar un aumento de hasta un 20% en la confianza de sus consumidores. Hay otro que habla, que es de Edelman Trust Barometer. Dice que las empresas que comunican un propósito significativo a través de sus relatos cuentan con un 70% de probabilidad de fortalecer el vínculo emocional con sus clientes. Y también con impacto en reputación. Core Communication indica que el 86% de los consumidores son más propensos a confiar en una empresa que comparten de manera transparente historias sobre su impacto social y ambiental. Y aquí hay un tema, en los tres, se repite genuino, transparente, que sea de verdad. Y desde ese punto de vista, ¿cómo has visto tú la evolución en los años 80 cuando emerge el marketing con mucha fuerza? Como que nos acostumbramos a decir muchas veces más de lo que realmente hacemos somos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, yo creo que hay varias formas de responderlo. O sea, efectivamente creo que el propósito, como te decía, tiene una fuerza anterior, digamos, ¿no? Antes, cuando uno trabajaba con algunas marcas, te decían no se sobrevenda, ¿no? Y que tiene que tener una credibilidad. Entonces, si tú decías esto es lo mejor para el resfriado, tenías que tener respaldo sobre eso, ¿no? Porque si la gente olfateaba de alguna manera o podía ver entre líneas de que tú no estabas cumpliendo la promesa que estabas declarando, o que lo único que te interesaba era ganar la plata y irte para la casa y que él se mejorara o que él mejorara su vida, era una especie de argucia que tenía la publicidad y el marketing para manipularte, la gente dejaba de consumir ese producto, ¿no? Lo castigaba de alguna manera. Entonces siempre estuvo ese principio, ¿no? Yo me acuerdo reuniones en los años 80 y 90, a principios de los 90, en donde la gente asumía, la gente de publicidad, asumía ciertas creencias sobre la audiencia, sobre la demanda, ¿no? Y esa gente le importaba nada mentir sobre un producto. Y todo, había otra parte de la reunión, de estas mesas de reunión, en donde decía, oye, pero si perdemos credibilidad, si la gente deja de confiar en nosotros, vamos a perderlo todo, digamos, ¿no? Entonces, siempre hubo esta fuerza entre el cortoplacismo y esta idea de una visión de más largo plazo, de que, y aquí hay fuerzas económicas detrás, un montón de, y teoría, mucha teoría. Los bonos de fin de mes. Entonces, poner los incentivos, pero finalmente hay un incentivo mayor que yo tengo una necesidad, o sea, el público tiene una necesidad, yo estoy satisfaciéndola, y eso parece un discurso muy Friedman, ¿no? Como todo perfecto, como homo economicus, pero cuando tú estás en la vida de la gente, el comportamiento es parte también de las empresas. Hay una frase que es muy buena de un publicista inglés que se llama Rory Sutherland,
que dice que son las necesidades no dichas de la gente, las necesidades no expresadas, y que, por lo tanto, no son lógicas, ¿no? Tú le preguntas a la gente en los focus grupos, en diferentes estudios, y haces estudios de mercado, y esa cuestión no aparece. Hasta que hay un accidente que es una cosa inesperada y de repente, ¡pum!, se volvió algo que la gente asume de inmediato como una necesidad y hay una marca detrás que tiene el propósito de satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, las air fryer. Las air fryer era una cuestión que no existía y tú decías, pero si tú le preguntabas a la gente, oye, ¿quiere una air fryer? Te decían, ¿para qué? Si tengo un horno microondas o tengo otro tipo de producto. Cuando aparece y te muestran lo que es, la gente tiene de inmediato la necesidad de tenerlo y decir, wow, esto me alivia la vida, me mejora ciertas cosas, qué bueno que es. Y detrás hay una marca que dice, mira, estos alimentos van a prepararse mejor, vas a consumir menos energía, la pureza de ciertas cosas se mejora. Y de repente, ¡pop!, se formó una cosita. Ahora imagínate eso, hasta en los edredones de la cama, hasta ciertas cosas que tú no sabías y que necesitabas, hasta que de repente llega alguien con una idea. Y ese accidente genera también la conexión del propósito. Yo siempre me acuerdo de la frase de Alexander Fleming sobre la penicilina, que fue completamente accidental. El tipo se fue un viernes, dejó unas muestras arriba de la mesa y tuvo que volver el fin de semana a buscar algo que se le había olvidado, y cuando vuelve ve que en las muestras había pasado algo extraño y dice, wow, aquí hay algo que tiene que ver con las bacterias. Pop, se inventa la penicilina. El tipo no inventó la penicilina porque estuvo años, estaba en otra. Y de repente, pop, se inventa esto. Y eso cambió un montón de cosas. En ese momento exacto, él pudo declarar su propósito, pero en ese momento exacto también se satisfacía la necesidad de la gente. Entonces, hay muchos propósitos que están ahí, amorfos, ponémoslo así, que están detrás, y que cobran sentido en el momento exacto que la empresa lo necesita, ¿no? Porque puedes tener una idea X, como la gente que fabricó el Viagra, ¿no? Que era una dolencia cardíaca, y terminó siendo ocupado para otra cosa, con Pelé como el hombre que nos vendía el Viagra. Entonces, es muy curioso cómo se generan cuestiones humanas detrás de algo en donde nadie se levanta en la mañana diciendo, este es mi propósito. Descubre su propósito en algún momento. Es un proceso de descubrimiento, y que en el caso de las marcas pasa cuando descubres que el otro tiene un bien, digamos, le produjiste algo que satisfacía una necesidad o que le producía un bien. Y ahí nace tu propósito declarado, y ahí te das cuenta en ese preciso momento, wow, aquí estoy haciendo un match entre dos cosas. Y ahí es donde se puede construir un relato. Si lo construyes antes y de alguna manera el instinto y la intuición dicen, desconfío, digamos, ¿no? Todavía no se ha ganado nuestro espacio de confianza. Eso en grandes líneas. Oye, Marco, y con el cambio que ha habido en el ámbito de las comunicaciones, venimos durante cientos de años donde básicamente se establecían como grandes verdades, ¿cierto? Sí. Y más cercano en la televisión eran los canales que uno veía o la radio que uno escuchaba. Y cuando aparece Internet, con la fragmentación que empieza a emerger por todas partes, Sí. se empieza a desgregar todo esto. ¿Cómo cambia la comunicación en esto? ¿Cuáles son las claves que uno debería estar mirando? Bueno, precisamente en estos momentos estamos viviendo otro cambio, ¿eh? Porque lo que está pasando en este momento tiene que ver con la inteligencia artificial y la manera en que navegamos en Internet, ¿no? Hasta hace unos meses atrás, la forma de navegar en Internet era abierta, ¿no? Uno tenía una web, y a partir de estos motores de inteligencia artificial empezó a ser mucho más cerrado, todo empieza a cerrarse. Empieza a aparecer un frente angosto, ¿no? Un Porque frente antes angosto, tú buscabas, claro, y te aparecían un montón de opciones, claro, incluso distintos comercios, y ahora tú vas a inteligencia artificial y te envía, te da la respuesta. Exacto. Llegas a uno. Entonces uno ve lo que pasaba. Hasta hace no mucho,
uno buscaba algo, ¿no? Yo ponía necesito tal cosa y aparecían dos tipos de búsqueda. La primera era las patrocinadas, que era el modelo de negocios de Google, en donde aparecían los que pagaron por estar con ese concepto, en lo que se llama la estrategia del SEO, que es el Search Engine Optimization, que es básicamente que uno compra tags y va a aparecer en las búsquedas. El problema que tiene ese modelo es el find, o sea, si no encuentro lo que estoy buscando. Sino que él me dice lo que yo tengo que encontrar y como tiene que ver con en mis búsquedas anteriores, entonces de repente hay una insatisfacción muy grande, que no estaba declarada, pero que estaba ahí. Estoy buscando un pasaje a no sé dónde y resulta que la máquina insiste en darme una noticia que no necesito. Ahora es distinto, porque ahora tú le preguntas a la inteligencia artificial cosas que hace que contextualice tu información. Entonces dice, ¿cuáles serían las mejores plataformas para buscar pasaje? Y la máquina te responde, ¿dónde quieres viajar? Te contextualiza de inmediato. Entonces, no es que yo te diga, estas son las mejores plataformas, sino que te da una solución diciéndote, contextualízame. Eso cierra el embudo, ¿no? Y genera una conversación con una máquina, como si estuvieras hablando con un call center, en donde uno va apretando una especie de línea lógica. Eso cambia completamente la comunicación, porque las marcas que se estaban gastando toda la plata en publicidad en digital, con banners y cuestiones, porque estaban buscando perfiles de gente, en realidad está targeteando. Y ahora tenemos este cambio de reglas del juego, que lo hemos tenido como 10 en estos 25, 30 años de Internet, que genera una forma nueva de comunicación en que las marcas o las empresas tienen que adaptarse rápidamente. ¿Y cuáles son algunas de esas claves de cambio? Aprender los contextos. Mira, Internet tiene súper marcada su historia. Hay un arqueólogo, no me acuerdo si es arqueólogo o paleontólogo catalán, que se llama Genís Roca, que es uno de los expertos y gurús mundiales en Internet. Y el tipo dice, mira, esto es básicamente y por eso tiene esta cabeza como de líneas de tiempo, ¿eh? Entonces te dice, mira, antes de la pre-Internet, la prehistoria de Internet es el ARPANET y era básicamente academia y militar. Ahí es donde vivía. Después, el primer router que aparece en una casa con el sonido del todas estas cuestiones, es el año 1995. Se hace masivo. Te venden Internet a la casa. Curiosamente, había que convencer a la gente de que teníamos que tener Internet. No es que, oh, sí, vamos todos a buscarlo. No. 5 años, las marcas trataron de vender routers, Internet masiva y convencer a la gente de que esto era posible. El 2000, en el estallido de las .com, que es otra burbuja, es el modelo en donde las marcas se suben, las empresas se suben a Internet y empiezan a ofrecer cosas. En lo que el gran Peter Drucker, el gurú del management, declara la única gracia de Internet es que elimina las distancias. Y pasó eso. De repente empiezan a aparecer otros protagonistas de esto. Por un lado las búsquedas y por otro lado las redes sociales, que podría ser Google y Meta o Google y Facebook. Y ahí se genera una tercera etapa de este desarrollo, que es que la gente ahora es la dueña de Internet, las personas, que pueden publicar sus propios contenidos. Y de repente tenemos celulares que tienen cámara, ¿no? Claro, y que pueden transmitir desde cualquier lado. Entonces hay un estadio completo con 80.000 personas, es decir, son 80.000 cámaras que están transmitiendo el concierto hacia otra parte. Y ahora estamos entrando en lo que antes de nueva revolución se llamaba la Internet de las cosas, ¿no? Que eran que los objetos iban a estar conectados a Internet y por eso es que gente como Meta y otros pusieron anteojos de realidad virtual porque esa era la idea. Pero apareció ChatGPT y cambió la historia accidentalmente hacia otro lado. Resulta que ahora tú puedes conversar con tu inteligencia artificial en un nivel de inteligencia promedio en donde, como un espejo, tú empiezas a formatear otras cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, ChatGPT ya te pasó unos prompts, que es como la forma que uno tiene de meterse dentro de la inteligencia artificial a preguntar, y te dice, te empieza a dar instrucciones de cómo tenés que entrenar a tu dragón, entrenar a tu inteligencia artificial.
cómo mejoras la performance y la inteligencia artificial empieza a conocerte. Y eso es lo que crea lo que está pasando ahora, que se llaman agentes de inteligencia artificial, que en realidad es un asistente que va formateando tus cosas. Entonces puede ir trabajando por ti. Necesito para mañana 10 posibilidades de viaje con tanto presupuesto y cercano a tantas horas de vuelo. Y al mañana siguiente tiene una especie de broker que te da toda la información y todos dicen, ¿quieres que te reserven? Es un asistente. ¿Está bien? Entonces lo que hay que hacer, las marcas lo que tienen que ver ahora es cuál es su relevancia para ser parte de esas conversaciones. Y la relevancia, igual que la confianza, es algo que se gana. No es solamente entregarla. Las empresas tienen que entender de alguna u otra forma, a veces a golpe, que la única manera de ganarte la confianza del otro es que tu propósito sea de verdad, digamos, ¿no? Y se encarne en algo que gane confianza. Si no genera ese espacio de territorio de la marca en donde se juntan las necesidades de la gente con las necesidades de la empresa y da por hecho algunas cuestiones, ¿no? La verdad, esas marcas están siendo intermediarios que no dan valor. Y hay ejemplos como Kodak, ejemplos como Nokia, ejemplos como Skype, que uno decía, Skype, yo ahora lo digo, pandemia, ¿teníamos algo para comunicarnos por videoconferencia? Sí, Skype. ¿Y quién ganó? Zoom. ¿Por qué? ¿Por qué ganó Zoom? Por un detalle no tecnológico, sino por la forma en que tenía de aproximarse a la gente. Yo hago reuniones, decía Zoom. Y los otros decían, Skype decía, no, yo hago llamadas. ¿No? Entonces tenías que pagar por llamadas. Claro, la diferencia... Es una diferencia conceptual. Hay diferencias tecnológicas. De hecho, Skype vendió su motor y después se transformó en Meet, ¿no? De Microsoft, o una de esas. Pero el tema es el relato. Zoom tenía la misma tecnología, pero su pensamiento y su relato tenía que ver con que podías hacer teletrabajo. Y eso era todo. Y tenía muchas cámaras con gente, te acercaba. Y estaba mucho más cerca de la necesidad, de la demanda. De lo que había ahí en ese momento. Leía el contexto. Leer el contexto. Claro. Ahora, nosotros en el otro sombrero, una consultora donde desarrollamos un modelo de valor, que es lo que creemos que hoy día las empresas necesitan tener, que es un modelo de negocio construido sobre un propósito, justamente. Cosa que en el hacer estén cumpliendo su propósito y no sea algo por el lado. Y redefinimos todas las variables respecto al tradicional modelo de negocio de Observalder. Nos tomamos acá 8 variables y pusimos, de hecho, una de ellas para nosotros comunicaciones. O sea, pasó a ser una enorme variable. Ya no nos gusta ocupar mucho el concepto marketing, de hecho. Bueno, que son conceptos... un poquito en algunas décadas, o lo mal usamos también, ¿no? Lo manoseamos mucho. Lo mal usamos. Lo mal usamos. Y comunicaciones pasa a ser un tema sumamente central. Y la pregunta, hoy día, cuando necesitamos conectar con la ciudadanía, tú dices, primero, enfocarse en qué, para saber si es que un relato está bien construido. ¿Cuáles son los elementos que deberíamos mirar? Si alguien nos está escuchando, tiene su empresa y dice, mi relato, ¿qué tal está? ¿Cómo parte evaluando? Yo creo que lo primero es que si no tienes respuestas, porque si el problema fuera lógico, la lógica ya lo habría solucionado. Eso es el primer mantra de esto, ¿no? A ver, ¿a qué te refieres con eso? Que de repente se buscan fórmulas matemáticas y se hace... Por ejemplo, tu trabajo con la consultora viene después de que mi trabajo termina, ¿no? Porque primero tengo que decirle cuál es su propósito. Y yo estoy en esa área de cuál es tu propósito, tu relato y todo eso. Y tú lo que viene es, bueno, ¿cuál es tu propósito? Yo te voy a conectar ese propósito con un modelo de valor en que finalmente vaya a ganar dinero. Pero yo estoy en la etapa anterior, que el tipo tiene la idea de que está haciendo algo cuando en realidad está haciendo otra cosa. Yo creo que el gran problema es que de ahí para atrás, la creación del propósito no es lógica. Porque tiene que ver con una cuestión muy humana, que son los comportamientos. Es decir, ahí hay cuestiones, hay 4 premios Nobel que tienen que ver con economía del comportamiento, ¿no?
los incentivos o las motivaciones que tiene el ser humano, los sesgos y las heurísticas que tienen, toman por completo de repente la agenda de sus decisiones. Entonces de pronto nos sacamos trampa en el solitario. Lo primero que uno tiene que hacer es saber que no se va a llegar al propósito con un Excel, ¿no? Sino que hay una cuestión emocional de fondo que produce, o el resultado de eso es el buen negocio. Pero primero tienes que generar una serie de cosas, ¿no? Si yo soy un banco, tengo un marco teórico que tiene que ver con mi comportamiento ético, tengo que ver con un montón de cuestiones, y mi propósito también. Pero si no hago que mis clientes estén satisfechos con el servicio que doy, el propósito da un poco lo mismo. En ese sentido, para nosotros hay definiciones de propósito, hay muchas. Nosotros en particular ocupamos, para nosotros el propósito tiene que ver con un anhelo de básicamente alivianar un dolor social. Creemos que hoy día estamos en un tiempo en donde la empresa tiene que contribuir a bajar dolores sociales haciendo negocio, no como una actividad de caridad. ¿Tú abordas el propósito desde dónde? ¿Es desde esta misma línea o lo ves distinto? No, yo lo veo distinto, pero a lo mejor es un enfoque similar, pero lo veo desde... Es decir, hay una cuestión binaria en términos de la ingeniería, que es lo contrario a una buena idea es una mala idea. En mi mundo, en el mundo creativo, el contrario a una buena idea es una idea tan buena como esa, porque opero desde el pensamiento lateral. Es decir, es como cuando iban a solucionar un problema de los ascensores en Nueva York porque se juntaba mucha gente y era un edificio con múltiples pisos, y lo que hacía la gente, en vez de construir ascensores, miles de millones de dólares gastados en soluciones de ingeniería, pusieron espejo. Porque la gente dejó de quejarse porque se miraba y pusieron café y todo eso. En Londres, en las estaciones de trenes, pensaban hacer trenes rápidos, se demoraban millones de euros, de libras, perdón, gastada en 7 minutos o 10 minutos de adelanto para un tren, cuando le pusieron champañería y le pusieron wifi gratis y la gente dejó de quejarse. Yo creo que lo que hay que ver básicamente es que detrás de la motivación hay una necesidad humana. Y esa motivación humana te lleva al propósito, porque finalmente es una construcción simbólica que tiene que ver con cómo tú aportas a la tribu, ¿no? Cómo tú aportas con tu saber hacer. Al bien común. Y eso pasa con la historia humana. Había gente que era buena para cazar mamut, pero había alguien que le hizo la flecha. Y hay alguien que era bueno para cocinarlo. Somos una especie gregaria que tiene múltiples funciones y que por eso somos la especie dominante, no porque somos más fuertes y tampoco porque necesariamente somos más inteligentes. Somos inteligentes en colectivo. Entonces, bajo esa salud a Yuval Noah Harari, que nos debe estar escuchando en alguna parte. Él plantea justamente lo que dices tú, de que la capacidad, la evolución viene de la capacidad de colaborar, que a su vez viene de contar historias, de los relatos comunes, de los relatos, ¿no? Y ese simbolismo, cada uno tiene un propósito distinto de levantarse en la mañana. El por qué me levanto, ¿no? Que dice el Simon Sinek y otros, ¿no? Que también es un marco mental, te ayuda a definirlo. Pero si tú no tienes claro qué es lo que tienes que hacer o por qué estás haciéndola, tienes dos cuestiones. Uno, ¿para qué sirve lo que hago? Y dos, ¿por qué tengo que hacerlo? Eso genera el propósito y eso conecta la confianza de la gente. Esa cuestión es súper básica. ¿Por qué tengo un restaurante? ¿Porque me gusta que me saquen fotos? No, porque me gusta alimentar a la gente, porque hay algo detrás. Claro. Y a veces no es el dinero, sino que es otro tipo de satisfacción, es otro tipo de necesidad, y eso genera el bien común. Claro. Para nosotros, por ejemplo, el restaurante tendría que ver con un anhelo de que la gente pueda comer sano, barato, rico, ¿cierto? Por ejemplo, que tiene que ver con hacer el bien al otro, de alguna forma. Sí, totalmente. Ahora, ¿se te vienen a la mente ejemplos de empresas que hayan hecho, que estén manejando bien el relato o que no lo hayan hecho bien en el pasado, por ejemplo? Bueno, el ejemplo viene de cerca, pero yo he trabajado con CMPC muchos años.
Una empresa que no solo estuvo en la colusión, sino que además en la crisis de las empresas forestales y un montón de cuestiones. Y junto al equipo interno y algunos otros consultores asociados como Martín Rodríguez, muy amigo mío, generamos un relato de marca y un propósito que lo conectaba. Y que básicamente es que esta manera de ver el mundo es que ellos crean valor natural. ¿Y para qué crean el valor natural que ellos hacen? ¿Y por qué hacen todo el trabajo que es? Para que tú vivas lo natural. Ese era el enganche entre el propósito y el storytelling. Ellos se levantan todas las mañanas creando valor natural porque transforman un producto natural en miles de productos, desde el papel higiénico hasta esta cuestión de madera que tenéis acá, para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y ahora, en un mundo de plástico, es indudable que los productos de origen vegetal y natural son mejores para nuestro futuro, ¿no? Y si son sustentables y acotados, es mejor todavía. Pero esto se hace, esa creación de valor natural se hace para que tú puedas vivir lo natural, es decir, te reconectes con lo básico que te daba esa fortaleza ser humano, que era el contacto con la naturaleza. Ahí yo creo que hay un match perfecto, que fue un trabajo de mucha gente, donde yo también estuve, en donde crea ese valor, ese bien común, ¿no? Se genera una declaración de principios, ¿no? Está todo conectado, es todo coherente dentro de esa línea, ¿no? Y eso hizo que la gente dejara de pensar en la colusión, dejara de pensar en ciertas cosas y empezara a subir en los rankings de reputación y pudiera entrar en diferentes mercados porque es una empresa que cambió, de verdad se transformó en otra cosa. Y en ese sentido, porque estamos viendo una época donde está saturada de información, ¿cierto? Nos llega por todas partes todo el día, la capacidad de atención cada vez menor, y además hay mucha desconfianza. Estamos viviendo una era de mucha desconfianza. Sí. ¿Cómo partes haciendo esa transformación? ¿Cómo empiezas a conectar de vuelta desde el punto de vista confianza? ¿De los usuarios, de la sociedad o de las empresas? Estoy hablando en general de la sociedad con respecto a las empresas. ¿Cuáles son los elementos que te permiten empezar a construir esa base de confianza de vuelta? Bueno, justamente estamos en una crisis como de pensamiento moral, porque hay viejas instituciones o formas que teníamos de pensar las cosas que también están en crisis, ¿no? No solo las empresas, sino que hasta la democracia está puesta en duda. O sea que hay muchas cuestiones, no hay más gobiernos autocráticos que demócratas. Y sobre eso uno tendría que preguntarse o darse la oportunidad para el diálogo y para la construcción de espacios de confianza. Siempre se dice esto, ¿no? Que está el top-down, que es básicamente lo que la empresa dice que hay que decir. Está el bottom-up, que es como lo que la gente dice que tiene que decir la empresa, pero se olvida una parte fundamental, que es los espacios de confianza que tienen que ser construidos dentro de las empresas, dentro de la sociedad, dentro de distintos stakeholders, para que este propósito sea común. Hay un general norteamericano, el general McChrystal, que era encargado de un montón de cuestiones, entre ellos Afganistán, que juntó como 10 grupos distintos, con intereses muy distintos, pero con un elemento en común, que era terminar con Al-Qaeda y derrotar a Osama Bin Laden. El éxito de esa misión es que puso un propósito común a gente que tiene intereses muy diversos y formas de trabajo muy distintas, ¿no? Pero logró. Entonces, cuando te hace esos esquemas, pone triángulos con círculos, con cuadrados, con todo, y que son las organizaciones, como si tuviera un ministerio, una empresa y esto. Pero después los reparte en equipos. Y uno ve que cada uno de estos equipos son pedazos como de ladrillos de Lego que van conformando un pensamiento común, que es, ¿cómo solucionamos este problema? Él llevó después eso a otras cosas, por ejemplo, cómo superar el tema del huracán Katrina en Nueva Orleans o diferentes otras posibilidades. No solo la guerra, digamos, no solo derrotar al malo de la película que era Osama Bin Laden. Digo, esta metodología de tener un propósito común, de conectar tu propósito con el otro, tal vez no es vamos a conectar nuestro propósito, sino que es las instancias y los espacios de confianza para poder entendernos. Para saber desde dónde podemos colaborar, sin ser ingenuos
sin ser naif en esto, sino que es un poquito dar y recibir. Porque finalmente los equilibrios se logran por la capacidad de reciprocidad. ¿No? Hay que alimentar los equilibrios por la capacidad de ser recíproco. No porque el equilibrio nace... No, el equilibrio es resultado de algo. Y eso es la capacidad de ser recíproco. Si yo doy, recibo, ¿no? Hasta para cuidar la tierra, ¿no? Ahora estoy trabajando con una viña, ¿qué es eso? Si cuido la tierra, tengo el mejor producto, ¿no? Si no cuido la tierra y la trabajo con cosas industriales y con pesticidas, mi vino va a ser espantoso, digamos, ¿no? Eso es un pensamiento que parece muy lineal, pero sobre eso se construye todo un relato, ¿no? Interesante, porque nosotros también planteábamos que estamos viendo una era de complejidad, ¿ah? Completamente, En donde antes teníamos la resolución de problemas era bien lineal y ahora es multidisciplinario, multidimensional. Entonces, ¿cómo haces tú para que la organización se mueva en la misma dirección? El propósito es la estrella del norte, la que te guía y la que debería dirimir en el momento cuando hay diferencias de opinión, ¿no? Claro, pero ojo, sin solo el propósito solo es como nos vamos a levantar en la mañana y vamos a hacer esto. No alcanza. No alcanza. Tiene que tener un buen negocio detrás, ¿no? Tiene que un modelo de valor. Tiene que haber un modelo, tiene que haber algo, porque si ¿para qué sirve? Que dicen los españoles que es el índice, ¿para qué sirve? ¿Y esto para qué me sirve? Porque puede ser muy lindo, muy lindo, muy lindo, pero ¿para qué me sirve esto? La gente se pregunta ese tipo de cosas. Y sobre todo con lo que decíamos hace un rato, con esa necesidad no expresada, ¿no? Que los relatos son lo mejor para ir sacando esas cuestiones, porque tú vivís algunos insights, algunas ideas sueltas y tenés que transformar eso en un saber hacer para generar impacto. No pueden solo descubrir insights, ¿no? Que, por ejemplo, la gente ¿qué pasa con el Mapocho cuando deja de de ser una cloaca y pasa a ser un río limpio? ¿Le cambió la vida a la gente, sí o no? Y ahí hay una cuestión que uno puede ir mirando insights, información que está repartida, pero de repente unen los puntos y se genera un relato. Ahí, ¿no? Resulta que mis hijos se acaban de cambiar a un departamento. Toda su idea era, pero por ahí pasan micros, pero son micros eléctricas. Ya no suenan. Entonces les cambió completamente la perspectiva, ¿no? Porque ni siento las micros. No tienen ruido. Es una cuestión que nadie les dijo, ¿no? Sino que había un departamento que nadie quería porque tenía mucho tráfico. Y ellos descubrieron que no tienen sonido y que no se sienten, por lo tanto. Es el mejor departamento por el mejor precio. Es un buen negocio. Marco, ¿y tú te encuentras que en general las empresas en Chile tienen un buen relato construido o tú ves que hay muchas que, por ejemplo, ni siquiera tienen? Me pasa a mí como consultor que de repente me sorprendo que hay empresas que no tienen un buen relato construido. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, tal vez tiene que ver con eso. Sí, yo creo que hay de todo y hay muchas empresas que desconfían como de que tener un propósito los va a desviar como de su modelo de valor precisamente y no integrarlo. Lo miran con desconfianza. Tal vez porque se ve como algo mucho más difícil por lograr que solucionar, no tengo idea, un problema de ingeniería. Yo creo que el avance... ¿Toda empresa puede tener un buen relato con propósito, a tu juicio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que toda empresa tiene que conectar con algo, ¿no? Claro, no conozco todas las empresas. A mí me tocó trabajar con empresas de explosivos, que eran explosivos para la minería. Entonces, ¿de dónde construíamos el relato? ¿Desde dónde podíamos decir, me levanto en la mañana, ¿para qué? Y lo que descubrimos era la precisión, ¿no? Había un relato en la precisión y un propósito en eso. Si el tipo hacía mal su trabajo, las cosas iban a funcionar muy mal. Pero los tipos eran tan expertos en lo que hacían, tan delicados en lo que hacían, que parecían relojeros, ¿no? Y por lo tanto, su propósito no tenía que ver con hacer explotar cosas, sino con la precisión con que hacían su trabajo. Porque en esa precisión había cariño, había preocupación, había una alta artesanía que hacía que el efecto fuera el preciso que necesitaba y no volar toda una montaña, porque eso no le sirve a la gente. Mira, hay una cuestión muy loca acá, pero si yo te preguntara
¿Quién salvó a los 33 de la mina San José? El relato está construido de distintas cosas, ¿no? Está construido, por ejemplo, desde el relato político, ¿no? Piñera, Goldborn, los que dijeron con la voluntad política esto. El pueblo de Chile, que fue ahí, todo esto. Pero en realidad, si uno ve los hechos, lo que salvó a esos mineros fue la ciencia y la tecnología, ¿no? Y esa ciencia y tecnología solo se puede dar en un país que tiene la alta minería que tenemos nosotros. Porque había gente tan especializada y tan seca a nivel mundial, tan de primer mundo aquí, porque somos los mayores exportadores de cobre del mundo, que con esa tecnología y con una billetera que les dijo, hágalo, pudieron sacarlo. Entonces, esa inspiración, ese relato, no está en ningún lado. Sin embargo, todas esas empresas nunca pensaron que iban a rescatar a alguien. Su proyecto y su propósito tenía que ver con extraer mejor material. Pero lo que pasó es que lo ocuparon para otra cosa. Entonces, a veces el propósito tiene que ver con algo que tienes en la cabeza y que yo hago, ¿no? Ampollas de vidrio, de tal cosa. Pero en realidad, tu propósito no es hacer la ampolla de vidrio, es no equivocarte. Y ese tema y esa fineza es lo que uno tiene que descubrir para generar el propósito. Te levantas en la mañana porque si tú te equivocas, mucha gente lo va a pasar mal. Porque si una ampolla de vidrio dice que el remedio es tal y resulta que ese remedio no era, alguien puede morir. Ese es el riesgo que tienen los trabajos mal hechos que son tan delicados. Entonces, a mí me impresiona mucho que no hayamos ocupado la inspiración de la ciencia y tecnología para decirle a nuestros niños, miren lo que se logra siendo científico o siendo experto en tecnología. Igual, STEM. Claro, porque el STEM se da como si per se, como si fuera solo gente que gana plata y se preocupa de extraer material. No. Ahí hay un conocimiento que puede ser ocupado para otra cosa. Es una forma de pensar que en algún momento nos permitió salvar a 33 personas. Muy interesante. Marco, para ir cerrando, porque ya nos pasamos del tiempo, imagínate que nos está escuchando algún empresario o una empresa y dice, tengo que partir, tengo que trabajar un relato con propósito y meterlo dentro de empezar a construir mi modelo de valor. Sí. ¿Qué consejos le darías como parte? Aparte de llamarte. ¿Sabéis qué pienso? O sea, en parte he trabajado con muchas marcas, muchas marcas grandes también. Y la primera parte siempre es como un diván de psiquiatra. O sea, primero es, a ver, tiéndete aquí, relájate, háblame. Y parte por ahí, por escuchar primero. Lo primero que hay que hacer es escuchar y escucharse. Abrir. Porque si no te abres y crees que está todo dado, hay muchas divisiones internas, estos clásicos silos como de empresa, estas divisiones internas o que todo está pauteado por el compliance mal entendido, porque no tengo idea. Planteamientos que son como una especie de dogmas al final, no te va a funcionar. En las empresas son dinámicas porque son organizaciones humanas. Lo primero que hay que hacer, aquí hay una cuestión que era como dicho de campo, por eso tenemos 2 orejas y una boca, ¿no? Primero, y 2 ojos. Primero escucha y ve, después habla ahí. Eso es el primer consejo. Entonces, lo primero es escuchar. Lo segundo es ver, ¿no? Y después habla. Pero por ahí partiría primero. Excelente. Marco Silva, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común. Gracias, y a querido. Todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema donde la conciencia empresarial tiene mucho que decir. Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Esto fue El Bien Común. El Bien Común. Un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial. Con Alexis Cami.